de Dios. Por querer hacer la voluntad de Dios, padecieron todos ellos. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Llegaba la madre de Jesús con sus hermanos a buscar al Señor Jesucristo. Y le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Dice la escritura que él, mirando los que estaban alrededor y señalándolos, dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Son los que hacen la voluntad. Él no le dio mucha importancia a su madre. Él sabía que era su madre, él la respetaba, él obedecía. Como muchos católicos que la importancia, y no es la madre de Jesús la que da importancia, es a un objeto. Porque la madre de Jesús ya fue salva. María ya es salva. Amén. Y entonces no le dio esa importancia a sus hermanos de carne, ni a sus hermanos, ni a su madre. Dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Son los que se sujetan a mi Padre. Aunque su madre estaba sujeta, estaba obedeciendo, pero quiso dar la enseñanza que no era la prioridad la mamá, su madre, sino la prioridad de hacer la voluntad de Dios. Pero el amigo católico está engañado en la religión. Dios tenga misericordia, oramos por todos ellos. Está errado. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, dice el Señor. Por eso erráis, porque está creyendo a la descendencia, a las generaciones, a la religión, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. No la conocen aún, y aún aquellos que la conocen no la quieren hacer. Hay mucha gente que conoce la voluntad de Dios, ya son conocedores, y dice la Biblia que aquel siervo recibirá muchos azotes, porque aunque conocía la voluntad de Dios, no la hizo. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No busco mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Oiga bien, no busco mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió, dijo Jesucristo. Yo no iba a buscar mi voluntad, sino a buscar la voluntad del Padre. Gloria a Dios. A servir en la enseñanza que el Padre me dio, en la doctrina que Él me dejó, a la que me encomendó. Esto no es mío, dijo. La doctrina no es mi doctrina, dijo, es del que me envió, del Padre. De Él estoy predicando, de Él estoy hablando. Quiero hacer la voluntad de Él, decía. Del Padre. Dios. Amén. Aleluya. Dios. Alabado sea Cristo y poderoso. Aleluya. Aleluya. Bendito y poderoso. A eso escogió Dios también a Pablo, para que hiciera la voluntad del Señor. Porque como estaba persiguiendo a la iglesia, entonces le iba a mostrar cuántas cosas tenía que pasar. Y de hecho que las pasó. Pasó todas las pruebas. Con la ayuda del Señor podemos pasar las pruebas, Amén. las luchas, las tribulaciones, los obstáculos, los desprecios, los insultos, las enfermedades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me Gloria a fortalece. Dios. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, es que hay hermanos que piden, o mucha gente pide. Yo me encontré un amigo en el trabajo, me dice: oiga, pídele a Dios que me gane la lotería, el loto, el C49, el premio mayor. Y le dije: está pidiendo mal, Dios no da eso. Eso viene del maligno. Se tiene que trabajar, que Dios le dé salud. Amén. Que Dios lo guarde, que Dios lo prospera. Pero está pidiendo mal. Pide para gastar esos deleites. Conozca el reino de Dios y su justicia primero, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Dios le concederá para que viva, para que coma, para que tenga su casa, su vehículo. Aleluya, Dios mío, Padre. Gloria a Dios. Aleluya.
Y dice la Biblia, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero es que es conforme a la voluntad de Dios. Yo no puedo pedirle la lotería siendo la voluntad de Dios. Dios no mande la palabra que juguemos en juegos de azar, sino que ganemos el pan con el sudor de nuestra frente. Amén. Gloria a Dios. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, dice la Escritura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y dice la Escritura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Porque lo pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo pedimos en los parámetros de la Escritura, en lo que Dios demanda. Amén. Dones espirituales, salud, libertad en el espíritu, sanidades Aleluya. para todos los enfermos, liberaciones Bendito Dios. por las almas, Aleluya. Gloria a por Dios. los perdidos, Gloria a Dios. por los drogadictos, Santo. por los borrachos, Amén. por los fornicarios, por los adúlteros, por los inválidos. Eso va conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Todo eso es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito. Y Él nos oye, porque estamos pidiendo en la voluntad de Dios. Amén. Oiga, esta semana estaba yo practicando y predicando, de hecho, las sanidades. Dios nos ha sanado y tenemos testimonios. Pero a Cristo le dijeron, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. A Jesucristo le dijeron. Bendito Dios. Se dirán, ¿y por qué está enfermo? ¿Por qué no puede hablar bien? Médico, cúrate a ti mismo, le a Jesucristo. Porque no creían en el poder de Dios. Porque estaban siempre juzgando a Dios, juzgando a Jesucristo, atacando a Cristo. Por eso él sabía lo que le iban a decir. Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Santo Dios. Que enseñas esta bonita gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque muchos critican, muchos murmuran, muchos dicen, pero esto o lo otro. Siempre están buscando la paja en el ojo ajeno y no miran la vida que llevan dentro. Siempre están buscando como a Cristo para criticarlo, para murmurarlo. Pero no se dan cuenta que eran fariseos, que eran hipócritas, que estaban juzgando al que tenía la verdad, al Hijo de Dios. Aleluya. Alabe los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es Dios. Pero confianza tenemos en el Señor. Aleluya. Amén. Esperanza tenemos en Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El que dijo hará. El que prometió lo hará, lo cumplirá. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Hay muchas de las iglesias, y he escuchado, que le dicen, tenemos profecía los domingos y los martes. Están haciendo la voluntad de los hombres, y los hombres corren a eso. Esa mentira del diablo que van a hacer allá. Los martes y los domingos hay que ir. Sí, allá tenemos profecía. Hablamos lenguas o enseñamos a hablar lengua los sábados, o los domingos, o los lunes. Y allá van, se dictan clases para hablar lenguas. La voluntad de los hombres, no es la voluntad de Dios. Santo Dios. Porque nunca la profecía fue por inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para predicar, para profetizar. Eso lo encuentra en 2 de Pedro 1:21. Amén. Ahí está. Entonces esas iglesias donde le da profecía en el oído son del diablo, que se arrepientan, porque nunca la profecía fue por voluntad humana, sino que la profecía es inspirada por el Espíritu Santo de Dios
Amén. Somos bautizados por el Espíritu de Dios. Somos llenos del Espíritu Santo de Dios para hablar, para profetizar en el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Por eso cuando uno conoce la Escritura, no viene ningún impostor, ningún fariseo a engañarnos, porque conocemos. Pero hay de aquellos que no conocen, y allá están llenas las iglesias, las sinagogas de Satanás. Usted tenga misericordia, allá son presa fácil, porque no conocen, porque están adorando a los Baales, como mencionamos en el mensaje anterior. Se llenan las iglesias allá. Pero donde está la sana doctrina, no quieren seguir. A Jesucristo pocos lo querían seguir. Ya no querían andar con él. Muy pocos. Porque le decía la verdad. A mí, hombre que digo la verdad, decía, no me creéis. Viene otro a hablar en su propia cuenta, a ese le creen. A hacer esa voluntad, a ese le creen. Pero a mí no me creen, decía. Así nos pasa cuando queremos enseñar la doctrina del Señor, la voluntad del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, se cumple la palabra, alábelo. Aleluya. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, se cumple la palabra de Dios. Amén. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. A eso venía Jesucristo, a hacer la voluntad del Padre, a enseñarnos que debemos hacer la voluntad del Padre. Hoy día lo sacaron de las iglesias, hoy día hicieron doctrina de hombres. Ya únicamente que Jesucristo, el Padre lo sacaron. Jesucristo dijo, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Aunque sabemos que es un mismo Dios. Amén. Dios es uno. Amén. Eso lo tenemos bien claro. Pero lo sacaron ya de la congregación. Ya no mencionan al Padre. Ya no mencionan el Espíritu Santo. Bendito Dios santo. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Jesucristo lo mencionaba. Lo resaltaba. Gloria a Dios. Lo mencionaba todos los días que fuera posible, lo mencionaba. Vine a hacer la voluntad de mi Padre, decía. Bendito Dios. Aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Que había escrito desde hace, profetizado hace mucho tiempo, que estaba escrito de parte lo que el Señor tenía que hacer la voluntad de Dios, lo que Cristo tenía que vivir. A su nombre. Gloria a Dios. Hay que servir a Dios de voluntad, de corazón. Amén. A veces le dice uno al hermano, hermanito, esto, o al niño o al joven, hermano, venga, colabore aquí, de mala voluntad sirven a Dios. Y se les nota, les sale por los poros, que sirven de mala voluntad, que sirven de mala voluntad a Dios. Hermana, le toca alabar a Dios, uy, pero ¿cómo me avisa una hora antes? No, luego no ha orado, luego no ha ayunado, luego no ha alabado a Dios toda la semana. Yo me gozo alabando a Dios en todo momento. Amén. Con la alabanza que ni me sé, pero Dios me la pone en la cabeza para que lo alabe, me la pone en la boca, en el corazón, y canto. Y qué bueno que canté. ¿Dónde me salió esa alabanza? Y yo alabo a Dios de esa manera. Me quebranta el Espíritu Santo. Dios lo sabe. Y me gozo, Amén. porque lo alabo de voluntad. Aleluya. Porque nadie me está diciendo, oiga hermano, alabe al Señor, cántale a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Nadie me está obligando. Dios Padre. Solo el Espíritu Santo que me redarguye, que lo alabe, a que haga la voluntad de Él. Fuimos creados para la alabanza de su nombre, Amén. Amén. para alabarlo, para adorarlo. Qué hermoso es eso, hermano. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Donde quiera que estoy, quiero cantar a Dios con lo que ni sé, con lo que Dios me dé, con niños, con lo que Dios me está enseñando, con lo que Dios me está avisando en el momento, con lo que Dios me está ministrando, con lo que Dios me está mostrando. Amén. Y yo quiero alabar a Dios de esa manera. De repente digo, como, ¿qué fue lo que alabé al Señor? Como, quiero repetirla, no, pues Dios me da otra. Y me acuerdo de algo y te digo, voy a componerla por otra vez. Dios me la acuerda. Gloria a Dios.
Alabeo que vive. Poder en Jesús. Poder a Dios. Santo es mi Padre. Pero es que hay que servirlo de voluntad. Servir a Dios de voluntad, de corazón. De voluntad. Hay que conocer ese misterio. Es un misterio. La voluntad de Dios es un misterio. Amén. Dice la escritura en Efesios. Aleluya. Efesios 1:9. Aleluya. Conocer el misterio de su voluntad. Conocer el misterio de su voluntad. Efesios 1:9. Porque muchos dicen, ese sabe la Biblia de pasta a pasta, pero no conoce el misterio de Dios. No conoce la voluntad de Dios. Mucho menos la hace. Aleluya. Aunque se la conozca la Biblia, se la sepa. ¿De qué le sirve si no conoce el misterio de Dios? Si no conoce la revelación de Dios. Si no conoce la voluntad de Dios. Aleluya. Si no conoce lo que Dios le está hablando. Esto no es de recitarla de pasta a pasta. Esto no se trata de eso. Dios da la sabiduría, gloria al Señor. Amén. Pero muchos la hacen para contender. Abro debate, colocan ahí los medios y mandan un verso. Abro debate, ¿qué es eso? Si quiere pelear, vaya a pelearse con el diablo. La palabra es para edificación. Amén. Para instruirnos, para conocer de Dios y sus misterios, para hacer la voluntad de nuestro Dios. Alabe a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Mi alma te adora, Padre. Cristo, aleluya. Y termino con esta escritura, Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel siervo, oiga bien, que conociendo la voluntad del Señor, ahí conocía la Biblia completica, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia voluntad, sino conforme a sus caprichos de contención, de guerra, de enemistades, de pleito, de contiendas, de debates. No está haciendo la voluntad de Dios. Si quiere enseñar, enseñe. Y el que quiera agarrar, que agarre, y lo bueno y eche lo malo. Por eso dice el Señor, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Y de todos aquellos. Señor, bendiga. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya.